se hizo un núcleo mucho más chico cuando empezó la cuarentena, y esa situación se redujo. Y últimamente se generó todo como, no un desvío, sino en función de la expectativa de la vacuna, se torció mucho el rumbo, por así decirlo, hacia algo tan esperanzador como las vacunas. Pero de repente el virus nos dijo, no se olviden de mí. No sé si me entienden. Y ustedes siente, si quiere no dar nombre, Sí. sé que es un nombre directo también, pero usted siente que en ese núcleo se sintieron también las grietas, que había jugadores que, por ejemplo, apuestan por una vacuna, otros por otro. ¿Hay intereses entre los profesionales Yo que... no lo veo así, no, yo no lo veo así, te lo digo, con que pueda haber intereses. Puede haber, de repente, como todo grupo médico, nosotros también tenemos distintas visiones sobre cómo a lo mejor tratar una enfermedad. Eso es así. Podemos tener diferencias sutiles, pero no hay diferencia así de grieta sanitaria, por así ¿De decirlo. qué se arrepiente Luis con su frontalidad? Si tuviera que volver la película para atrás, ¿de alguna frase que dijo, de algún consejo? No, una vez que me enojé mucho con los runners, me molesto con la vehemencia que lo dije, pero no los conceptos que dije, ¿eh? ¿Queda claro? Los Con la runners vehemencia sí. fue para usted un punto también de inflexión, de relajamiento. Para mí sí, y fíjate que 3 semanas después hubo que hacer una nueva cuarentena. Eso fue a fines de julio. Empezó por ahí, empezó poco tiempo después, hubo que hacer una cuarentena 3, 4 semanas después, porque ya la situación se puso muy complicada. Otro de lo Sobre que... todo, ahí surgió algo raro, pero un segundito. Lo Sí, que no se sabía en ese momento, esto sí es importante, lo que no se sabía, y yo sí lo sabía en forma indirecta, por otro lado, que había transmisión aérea. Hay que ubicarse en el contexto temporal. En el mes de junio, cuando surgió este problema, nadie hablaba de la transmisión aérea del virus. Todo era contacto, contacto, contacto. Por eso decía la Organización Mundial de la Salud. ¿Te ubicas? sí, sí, me ubico. Bueno, pero para mí yo ya sabía por formas indirectas que había transmisión aérea. Por lo tanto, lo que no se contempló cuando salieron los runners no era el hecho de correr, que lo corrieron separado, era que se juntaban antes y se juntaban después. Y en el momento que se juntaban, estaban muy cercas uno del otro, respirando muy fuerte, Claro, lo que porque pasa es que habían terminado de correr, ¿me ahí entiendes? estamos con un mito que como comunicadores me hago cargo, todos somos ahora como directores técnicos de Argentina, también todos somos infectólogos, y se ha trasladado la creencia de que uno está más seguro al aire libre que encerrado. ¿Esto es tan así? Esto es así, pero no es inmunizador, te protege. Hace poco salió un trabajo científico que la protección es 18 veces más, pero no es que te anula directamente la transmisión del virus. Entonces, ya eso yo tenía bibliografía de los italianos que habían dicho que los corredores y los atletas tenían sobreinfecciones porque respiraban mucho aire. Entonces metían mucho virus dentro de su vía aérea. Y como todo fenómeno infectológico depende de cómo es el huésped, ¿no? Nosotros, el individuo atacado, y qué cantidad de germen, o pongámosle, si fuese veneno, qué cantidad de veneno me ingresa. Si me ingresa poco veneno, poco germen, la enfermedad es leve, no pasa nada. Pero si me ingresa mucha cantidad, termino mal. Como si, digamos, tomo mucho veneno, me muero, tomo un poquito, tengo dolor de panza, diarrea, vomito y se me va. Ahora, la horizontalidad y democracia, entre comillas, que ha demostrado esta pandemia y esta enfermedad, que le agarra al pobre y al rico, al conocido, al no conocido, bueno, se ha contagiado Horacio Rodríguez Larreta en estas últimas horas. Sí, ¿Esto qué pero representa para el ciudadano común? ¿Es un yo punto de aquí te, reflexión? sí, yo aquí te quiero hacer después hacer 2 pequeñas correcciones, Sí, si no te claro. molesta. Obvio, obvio. Primero que en este momento, digamos, yo creo, trata de entender cómo yo no hablo. Yo no estoy en el polo del saber ni tú en el polo de no saber. En este momento, la difusión del conocimiento, los medios, la literatura y el periodismo hace que todos sepamos más o menos lo mismo. Uno lo podrá interpretar mejor porque tiene conocimientos previos, otro lo podrá interpretar. Pero a mí me parece que se generó algo muy positivo, que tiene algunos efectos colaterales que después te lo voy a comentar, pero se genera una transversalidad del conocimiento que es muy importante. Entonces yo no estoy hablando del saber y supuestamente vos sos el no saber, ¿no? Eso no es así. Podemos estar los dos en el mismo plano y podemos discutir un tema a igualdad de conocimiento, porque la transmisión del conocimiento que se ha generado es muy buena. Y yo eso lo defiendo a rajatabla. Por otro lado, otra pequeña corrección. En Sí. América la enfermedad, el virus, el principal vector y donde más impacta es en la población pobre. ¿Por qué? Porque las medidas de protección básicas no las puede cumplir.
no tiene disponibilidad de agua suficiente para limpiarse de forma permanente, vive hacinado en un pequeño lugar de varias personas, entonces el contacto aéreo es gigantesco y al mismo tiempo comparte el baño. Yo soy un fanático que el virus también tiene transmisión fecal-oral y que los baños comunitarios son sumamente peligrosos. Todos los lugares donde yo voy en común, las cocinas y los baños son lugares muy infecciosos. De hecho, lo comparto plenamente, explicado también como lo estás explicando. Lo que digo es que algunas enfermedades bien típicas de los países pobres, tercer mundo, africanas, por ejemplo, generalmente no atacan a la gente pudiente. Y esto también los ha sorprendido, porque el virus primero empezó por los aviones y por los turistas, digamos. Entonces, no, es un punto diferente. Eso tiene razón, pero déjame hacer la secuencia del derrotero del virus. El virus ingresa por los aviones, pudiésemos decir, por gente de clase media. Lo cual no es así, porque si tú vas a un aeropuerto hay mucha gente pobre que va, son migrantes de un lado para el otro. El hecho es que el virus se hace muy fuerte en los barrios vulnerables. Entra por un lado, va hacia los barrios vulnerables y desde los barrios vulnerables termina invadiendo el resto, ¿me entiendes? Pero ¿por qué no se habla tanto en la Argentina de lo que sí se habló cuando se tomaron medidas de la Villa 31? Sí. No se habla tanto hoy de los infectados de las villas. Bueno, hay dos cosas que te puedo decir. No sé por qué no se habla tanto, digamos. Primero porque en la ciudad de Buenos Aires, y acá un amigo mío que ha mostrado unos datos espectaculares, Fernán Quiró, demostró que en los barrios vulnerables ya prácticamente está toda la población infectada. Hay datos en la ciudad de Buenos Aires que están en el 44% y la 31 está en un 50 y pico. En teoría ya alcanzó la inmunidad de rebaño. El rebaño, la inmunidad de rebaño. Exactamente. Entonces acá voy a un punto, mira qué interesante el punto que tocaste porque me da pie a decir lo que voy a decir. Ellos ya nos infectan. En esta nueva ola, si vos ves los datos del ministerio de ayer o antes de ayer, hubo 10 casos en los barrios vulnerables. ¿Está bien? 10 casos, menos de 10 casos. O sea, hoy el virus está en la clase media, ¿está bien? Sí. Está en los hogares no vulnerables, para que no se genere una discriminación. Correcto. Está bien, está en los casas no vulnerables, con lo cual, si nos comportamos bien, podemos frenar el contacto. No vivo yo hacinado. Yo puedo tener un baño y mi mujer puede tener otro. La disponibilidad de agua es buena. No tengo necesidad de salir a la calle sí o sí para trabajar y estar trabajando como un mantero. Tengo otra estructura para manejarme. Esto que estás diciendo, ¿no tiene que tener también un aclaratorio? Porque siempre si se lee lineal, las reflexiones pueden ser peligrosas. La inmunidad de rebaño, muchos la defendieron y dijeron, bueno, en definitiva, salgamos y contagiémonos todos porque esto es una gripecita. No nos tiene que llevar a esa idea. No, tienes razón. Me encanta hablar con vos porque vas tirando líneas como para poder trabajar. En los barrios vulnerables, en los nuestros, la mayoría de la población es joven y ha tenido muy poco impacto desde el punto de vista de letalidad, 1%, 1.5%. En los barrios de clase media, y sobre todo cuando ya somos grandecitos como yo, la situación es distinta. Si tú te vas a un barrio vulnerable, la edad promedio, prácticamente hay muy pocas personas por encima de los 70 años. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Barrio Norte o en Retiro, donde a lo mejor el 20% de la población tiene más de 65 años. Entonces, ahí el componente de la edad juega un factor muy importante. ¿Comprendes? Sí, correcto. Claro. Entonces, vos me decís, bueno, un barrio vulnerable nuestro puede alcanzar la inmunidad de rebaño porque la población es de 25 años promedio, hay pocas personas ancianas. Ahora, si yo digo lo mismo ponerle el Mar del Plata, que es una ciudad que tiene mucha población anciana, muchos jubilados que van ahí, para alcanzar la inmunidad es letal, se muere en cualquier cantidad, o sea, yo me pongo a mí como ejemplo, pues yo estoy desesperado en conseguir la vacuna. Tengo 67 años. 10 personas como yo nos infectamos, varones en Argentina, uno muere. Mira. Uno muere. Y 4 o 5 la pasamos mal, ¿eh? Y 4 o 5 la pasamos mal, ¿eh? Nos internamos, vamos a estar en terapia, un mes internado. Sí, claro, o sea, como la pasaron tantos. Te hago las últimas salteaditas, si me permitís. Sí. ¿Está bien que el presidente Alberto Fernández u otros políticos de primera línea, como hicieron en otros países, no se haya dado ya la vacuna? ¿Es correcto que no se haya dado ya la vacuna? Para dar una imagen de confianza. Es una pregunta incómoda para mí. Yo diría, los presidentes y altas autoridades son personas importantes, digamos.
yo los vacunaría desde la importancia, no desde el punto de vista, ¿cómo te podría decir? Si le corresponde o no le corresponde, si es un mensaje político o no. Porque yo digo, se ha hecho tanta habladuría sobre la vacuna rusa, se lo ha ideologizado, que sería fantástico, dado que lo peor que puede pasar es que no le haga efecto, pero no tiene daños colaterales, según lo que se está viendo, que se dé la vacuna. Sí, bueno, pero hay un marco científico que como no está aprobado para los más de 60 años no se puede dar. De hecho, yo, por ejemplo, no estoy en la lista de vacunados en este momento, hasta que no esté la aprobación a los más de 60 años. Pero vos no sos el presidente como imagen. Vos no, no sos bueno, está bien. Bueno, por eso si vos me preguntás a mí, si yo mandase, ¿no? Yo lo mando también. Yo a las personas muy imprescindibles le diría, te tenés que vacunar. Y pero me no aguanto solo, las críticas. Pero no y me solo aguanto para, las críticas. Pero, Luis, me aguanto las críticas. Mi sentido de la pregunta no es solo por protegerlo, porque además la salud de un presidente es una salud de Estado, sino como imagen de confianza. Como imagen de confianza. Ah, mira, se la dio Alberto, se la dio Cristina. Esto entonces quiere decir que no hace pero mal. ahí puede ocurrir un fenómeno que, ¿cómo te podría decir? De una imagen de confianza y por otro lado van a decir, pero no respeta los postulados científicos que hay que tener la aprobación de que los más de 60 puedan. Queda fuera del marco científico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Y cuándo van a estar esos benditos papeles? ¿Conocés vos? Y esos papeles yo creo que en 2 o 3 semanas más tardar van a estar. Ya hubo una aprobación en Rusia de que se podían vacunar los más de 60 y teóricamente es así. Va a llegar, yo digo sinceramente, yo creo que no va a haber problemas con la vacuna. Acá el problema es que nos vacunemos rápido. Estamos discutiendo mucho la calidad de la vacuna, ¿está bien? Sí. ¿Me entendés? Y yo digo, yo quiero la vacuna rápido. La que sí, yo te lo veo de otra manera.